Hoy estamos con don Salvador Miguel Leo, abogado mapuche, doctor en sociología, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ex consejero observador del proceso constituyente y actual consejero del INDH o Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y antes de empezar las preguntas o cualquier cosa, profesor, queríamos felicitarlo porque hoy día es el Día del Abogado. Así Bueno, que, día. Y felicitaciones a Denise también ahí. Oh, Un por abrazo. supuesto, a bueno, nuestra... unas felicitaciones a todos los abogados de mi parte, gracias por invitarme y bueno, sobre todo a los abogados de derechos humanos, mucha fuerza por todo lo que Definitivamente. hacen por el país. Eh, Profesor, bueno, yo tengo la primera pregunta, ¿ya? Tiene que ver más que nada con la opinión que tiene usted respecto del manejo que ha tenido el gobierno, ¿ya? Durante la pandemia. Ya. Bueno, yo no quisiera, o sea, primero la típica aclaración, mi opinión no es como consejero del NDH, porque el consejo es un órgano colegiado y por lo tanto yo hablo por mí mismo, no una opinión personal. Claro, claro. Y tampoco lo No quiero entender. plantear en términos partisanos, gobierno-oposición, en fin, porque creo que igual en ocasiones como esta hay que sumar fuerzas y remar, ojalá todos para el mismo lado. Pero creo que es evidente que el gobierno no debió haber sido tan errático en los planteamientos, en el manejo de la pandemia. Recordemos que hace algunas semanas nos hablaban de este retorno seguro, se hacían planes, se les pedía a los funcionarios públicos volver, algunos favorecían la vuelta, la reapertura de los malls y, y la reapertura de las clases para los estudiantes, para los niños. Entonces, evidentemente eso chocó después con esta realidad que tenemos ahora, que es una expansión de los contagios bastante. Estamos en una posición ya, creo que número 18 o más todavía a nivel mundial del número de contagios. Lamentablemente tenemos todavía un número, y eso es positivo, digamos, un número menor de muertes en relación a otros países, pero se está expandiendo. Entonces, claro, aquí hay señales confusas. Y luego ahora, respecto a esta pandemia, tampoco había una preparación. Ahí lo que vimos en esta situación en el bosque, en Villa Francia, y no sé, pero me temo que pueden haber otros estallidos, digamos, o protestas. Vemos que aquí falta todavía una preparación para que todos tengan una seguridad en el abastecimiento de alimentación y todo. Entonces, Ujú. creo ahí que el gobierno debe corregir ciertas cosas porque todos lo necesitamos. Tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto y ahí no hay mucha claridad o no ha habido, por lo menos en ciertos aspectos. Claro. Perfecto. Y bueno, entonces, ¿podría considerar usted que quizás sea privilegiado más el sistema económico que la salud y la vida de las personas? No, claramente hay un conjunto de actores que están con ese discurso, ni siquiera muy disimulado. Yo quiero en particular cuestionar esta metáfora del encuentro de las curvas que han hecho algunos actores económicos, diciendo que no abiertamente despreciando la salud, pero poniendo al mismo nivel el objetivo económico de mantener la producción con el tema del resguardo de la salud, lo que llaman el encuentro de las curvas, es decir, que se toman decisiones donde se equilibren los dos intereses, y la verdad es completamente falso. O sea, aquí lo que hay que privilegiar es el derecho a la vida, a la salud de las personas. El tema económico tiene que estar en función de lo otro, digamos, toda la logística, la alimentación, el abastecimiento, las cadenas, el mantenimiento de las cadenas productivas, tienen todas que estar en función de lo otro y tenemos por eso que preocuparnos por una serie de cosas con que no había una preocupación. Por ejemplo, la fijación de precios, el control, porque estamos viendo ahora que hay una subida explosiva, digamos 30, incluso 40% del valor de productos de alimentación. Y además que hay gente digamos, hay un gran porcentaje de gente cuyos ingresos no son fijos, sino que están en la economía informal o que dependen de honorarios y que están bajando sus ingresos dramáticamente ahora, y es lo que explica este malestar en las comunas más populares de Santiago. Entonces, respecto de ello, hay una confluencia de intereses económicos que pugnan por sobreponerse, y yo creo que se lo ha escuchado demasiado.
Creo que aquí hay que tener una clara orientación donde lo primero es la vida, lo primero es la salud, y lo demás tiene que ser funcional a eso. Profesor, bueno, dentro de su actuación, dentro de los derechos humanos, y me imagino yo que le han preguntado un montón de veces lo mismo, pero vale ir repitiendo y quizás complementando las opiniones. ¿Usted estima que el Instituto de Derechos Humanos ha tenido una actuación acorde con los sucesos, primero del estallido social y después de la pandemia, o sea, actualmente de la pandemia? Bueno, el concepto acorde es clave porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha respondido, en particular respecto al estallido social. Ahora que sea acorde, yo diría que hay que confesar, porque digamos, no es nada, ni ningún misterio que nos desbordamos, porque el estallido social ha significado un conjunto de actividades, de protestas, respecto a lo cual nosotros denunciamos desde el primer día la desproporción en la represión policial. Recordemos los estallidos oculares, recordemos la falta del protocolo de los policías, todas son cuestiones que el instituto denunció y se formularon alrededor de, a fines de marzo eran como 1.450 querellas o acciones judiciales por distintas vulneraciones de los derechos humanos. Aparte de toda la visibilización, el recuento que nosotros hacíamos desde los primeros días. Entonces respondimos. Otra cosa es que hayamos hecho todo lo que se podía hacer, se pudo hacer más, por cierto, y todo lo que era necesario hacer, porque la verdad no estábamos preparados para eso. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene alrededor de 200 funcionarios en todo el país, entonces realmente todo fue muy por sobre las capacidades. Yo recuerdo en particular el estallido social en las regiones, pero nosotros tenemos equipos con sede regional en todas las regiones del país, incluyendo Ñuble, instaladas en las capitales regionales, por la ciudad cabecera. Entonces para ellos es muy difícil ver, observar lo que podía pasar en otras ciudades. O sea, podían hacer lo que al final se hizo, hacer un turno, digamos, una visita a otra ciudad, pero estaban pasando cosas todos los días en todas las ciudades del país. Es unas cosas que recordemos, el estallido social no fue concentrado en las grandes ciudades, sino en todas partes. Yo me acuerdo incluso cuando estaba volviendo, cuando fui de vacaciones al sur en febrero, volvía y ya había cortes en la carretera, o a la altura de Talca o cerca, porque en un poblado rural había una problemática especial relacionada con los incendios, pero era parte del estallido social. Entonces, en todas partes hubo protestas, manifestaciones, nosotros logramos observar solo una parte de ellas, hicimos lo que pudimos con los recursos que teníamos visitando las cárceles y los hospitales para ver la situación, entablamos una buena cantidad de acciones legales. Nunca habíamos, por ejemplo, en el caso de tortura, en todos los 10 años de existencia de la NDH, la mitad de las acciones por tortura se presentaron durante el estallido social. ¿Para qué decir los casos de la tortura con connotación sexual? O sea, muy por sobre todo lo que hicimos antes. Entonces fue un desborde, se hizo lo que se pudo, no estábamos del todo preparados para eso. Una de las cuestiones que, por ejemplo, una falta de preparación es el tema de los voluntarios. Mucha gente se nos ofreció como voluntario y no teníamos un marco normativo legal que pudiera absorber eso. La gente del colegio de abogados, cómo los ayudamos, también mucha gente, estudiantes de derecho, en fin, y nosotros no teníamos un marco, porque los que tienen la facultad legal, por ejemplo, para entrar a las comisarías sin que nos lo denieguen, para revisar los registros, para entrar a los hospitales y requerir que toda la autoridad, todos los funcionarios públicos colaboren con nosotros, eran los funcionarios solamente, y eso no es algo que podíamos extender así como así a los voluntarios. Entonces, lo que hicieron los voluntarios fue constituir sus propias organizaciones. La más conocida es la Defensoría de la Universidad de Chile, que tuvo una acción relevante, pero claramente no tenía las mismas facultades que nosotros. Y ahí nos faltó un marco. Claro, aquí, ¿sí? Aquí no era como las películas de vaqueros, que el sheriff le ponía una placa al deputy, al ayudante, y el ayudante podía levantar la pistola y matar gente. Claro. O sea, hay un marco legal súper establecido. ¿Y qué opina usted sobre lo que ha pasado en pandemia? Porque el escenario es súper diferente. El escenario, bueno,
mucho más inesperado aún, si cabe, que el estallido social. Entonces, en cuanto a la pandemia, porque yo creo que hubo, de parte del gobierno, pero de muchos otros actores, una subestimación de cómo se iba a instalar esto. La verdad, muchos pensaron, yo incluso también, debo confesar, también pensé que esto iba a ser como el SARS, que a lo mejor no iba a tener un impacto tan fuerte en todo el mundo, en todas partes como está teniendo. Y la verdad ha sido más como más parecido a la gripe española hace 100 años atrás, que Va por claro, ahí, sí. sí, entonces claro, no estábamos mucho menos preparados, y lo primero que se atinó a hacer es observar lo que pasaba con la gente que estaba en custodia del Estado, es decir, la gente que estaba cumpliendo condena o que estaba en prisión preventiva y o que estaban en el Sename. Y eso se hicieron observaciones. Ahora, eso en un contexto donde, en primer lugar, digamos, no eran todos los funcionarios los que estaban activos, porque muchos de ellos estaban en cuarentena, digamos, o voluntaria, o después forzada, cuando empezaron las llamadas cuarentenas inteligentes. Y luego también aparece una conflictividad que ya se arrastraba desde el estallido social al interior del NH, ustedes lo han visto la semana pasada, por una polémica de dichos, pero más allá de los dichos del director Sergio Mico, era una cuestión que tiene raíces las más cercanas son el estallido social, una serie de conflictos de interpretación de derechos humanos al interior del NDH, y cuestiones que ya van mucho, mucho más atrás. Conflictos personales por la salida de Marelich, que fue otro director anteriormente. Eso es por lo que él dicho, disculpe, lo que él dijo que los derechos debían supeditarse a los deberes. Exacto. Y ahí ardió Troya. O sugirió eso, pero él dijo después que no era así, que lo habían interpretado mal y de mala fe. La verdad, yo no quedé muy contento con sus explicaciones, pero más allá de los dichos, aquí hay conflictos más profundos. Entonces, eso nos han bloqueado, yo creo que lamentablemente, porque efectivamente el país necesita un INDH que esté lo más activo que se pueda, más allá que hayamos sido sorprendidos, que tengamos pocos recursos, tenemos que dar toda la respuesta posible, y nos hemos estado bloqueando algo, no del todo, pero algo, con este conflicto, que, bueno, yo reitero, yo ayer lo he dicho en un medio, yo llamo a que superemos esto. Mico, digamos, no es un demonio, pero tampoco, digamos, creo que ha hecho una gestión que sea la más reconciliadora. Ha sido muy confrontacional en los dichos, en varios dichos, no solo el último, sino recuérdense cuando dijo que los funcionarios del Instituto de Derechos Humanos eran sesgados, y eso comprensiblemente ofendió mucho a los funcionarios y generó un conflicto que, digamos, esta es una continuación de ese conflicto. Por eso los funcionarios, hay una asociación que hasta el día de hoy todavía no depone el paro, la FINDE, que es la más antigua y la más grande de la asociación de funcionarios, porque se sienten maltratados, en fin, se sienten desconsiderados. Entonces, claro, yo creo que de todas partes tenemos que hacer un esfuerzo, porque no para echar tierra sobre esto y esconder los conflictos bajo la alfombra, claramente, pero yo creo que sí hay que generar algún marco que nos permita actuar con todas las potencialidades del INDH. Así que yo reitero el llamado, creo que hay que generar nuevos entendimientos, hay que ser más dialogante todas las partes. O sea, Mico sí tiene un compromiso con los derechos humanos, es conservador. El conservantismo tiene una visión de los derechos humanos que se confronta con otras, pero tenemos que generar un marco en que eso se pueda resolver, se pueda tratar dentro de la institucionalidad y que no nos paralice. O sea, seguir adelante y ser más parco en la comunicación, ser más conciliador, en fin, sentarse a hablar con los funcionarios, que no se sientan amenazados. En el fondo, que todo, pese a nuestras diferencias que van a seguir existiendo, o sea, que efectivamente los derechos humanos no es un patrimonio de la izquierda o posiciones más progresistas, no puede ser así, tiene que haber como dice Rawls, un teórico que a mí me gusta mucho, un consenso superpuesto, más allá de estas diferencias de interpretaciones. No podemos echarle tierra a los conflictos, pero no nos pueden trabar, así que eso nos ha trabado, y sí, ahora estamos tratando de, destrabarnos y enfocar lo que se nos viene, que son las consecuencias económico-sociales. O sea, tenemos el hambre que ya está acá,
ya está, incluso los más pesimistas nos decían, va a aparecer, ¿no? Ya apareció. Y ahí tenemos un tema donde tenemos que hacernos presentes, hacer visible cómo los derechos económicos y sociales de las personas están puestos en vilo por las consecuencias de la pandemia. Y luego ver que si aparece, y eso es otra cosa que también los pesimistas nos decían, después de esto va a aparecer un estallido 2.0, pero ya tenemos algunos indicadores. Y ya hay acciones que están prolongando el estallido 2.0. Entonces está, y que va a ser, algunos dicen, más complicado. Yo creo que sí, y hay que tener presente que Carabineros es el mismo Carabineros, las policías que actuaron en octubre, saltándose los protocolos, con violencia desproporcionada. No ha cambiado sustancialmente nada respecto de eso. No hay nuevos protocolos, no hay una formación. No cambiaron al director, nada. No, yo creo mismo que el cambio de director no es que... pero como una señal hacia la ciudadanía, más allá que cambie la institución, por último es una señal. Pero las prácticas no han cambiado. No, claro, no tampoco pensar que hayan cambiado. Lo que ha pasado es que sabemos cuáles son las prácticas, las hemos hecho visibles por los informes del Instituto de Derechos Humanos y de la Misión Internacional de Observación, pero si hay un estallido 2.0, uno puede razonablemente esperar que se produzcan cuestiones similares. Y más encima, claro, porque no hay un marco regulatorio que se haya modificado, un marco legal que se haya modificado para que las prácticas sean otras. Claro, porque en estos momentos de manera sustancial. Y no se ha dicho nada, y en estos momentos Carabineros cuenta con cierta libertad que se le ha dado desde el gobierno, desde los ministerios, para básicamente hacer y deshacer, como vimos en el estallido número 1. Pero si bien existe como un ánimo más unitario, si actúan con violencia desproporcionada, vamos a volver rápidamente a lo que teníamos en el estallido. O sea, eso, no subestimen la angustia, el miedo de la gente, que tiene continuidad con lo que se digamos, abrió en el estallido. Y por lo tanto, si Carabineros vuelven a actuar de la misma manera, podemos tener protestas que en el tiempo de pandemia, o sea, para el instituto sería muy difícil hacer la misma cosa que hizo en el tiempo del estallido, que ir a las comisarías, ir al hospital, por razones obvias, porque digamos, hay problemas de salud, en fin, vamos a estar mucho más limitados, pero eso puede generar heridas muy grandes, así que tenemos que prepararnos para eso, para hacer lo que podamos, y ver la magnitud que puede tener esto. Si se sale de cauce, bueno, puede ser una cuestión muy fuerte, muy grave, y como decía, tenemos que suponer que Carabineros no ha cambiado. Hay un proyecto que el gobierno ha hecho, se hizo una comisión, se hizo un informe, tiene algunas cuestiones positivas en el sentido de buscar que Carabineros tenga indicadores de comportamiento que se pueda controlar, pero hay una serie de vacíos, a mi juicio también, en ese informe de la comisión que hizo el gobierno de modificación de Carabineros, que es que no atiende primero cómo en la práctica, en lo concreto, puede darse una mejor educación de derechos humanos a las policías, cómo restringir en términos legales a través de cuerpos normativos, no solo a través de protocolos internos, que sean, los protocolos internos los dicta el mismo Poder Ejecutivo, sino leyes que realmente regulen el comportamiento de Carabineros, restringiendo al máximo su discrecionalidad. O sea, mientras más discrecionalidad, más posibilidad de violación de derechos humanos. Esa, digamos, es la proporción directa. Y por lo tanto hay que restringirlo. Y aquí no hemos visto ninguna iniciativa legal para que eso se subsane. Al contrario, hay iniciativas legales en el otro ámbito, de la represión. Se han endurecido las normas. Soy un poco pesimista en relación a lo que se viene, porque, bueno, a mi parecer va a haber un estallido sí o sí, y las policías al gobierno no lo van a tomar desapercibido como antes, entonces va a ser mucho más violento el querer tomarse los lugares públicos que fueron tomados con anterioridad, va a haber una mayor represión y va a ser mucho más, no sé, a mí me temo un poco que haya mucho más heridos, mucha más gente que salga dañada producto de esto, porque como dicen que le vino de perilla a Piñera el tema de la pandemia para poder sacar a la gente a la calle, yo lo veo de otra manera, es como que se sacó un velo que tenía la sociedad
y que deja de ver todo lo que usted menciona, el hambre, la gente que no tiene empleos formales, y todo eso alimentó esta rabia social. Entonces se va a venir con mucho más fuerza. Yo quería hacer un alcance, profesor, sí. porque, bueno, básicamente también está relacionado con la pregunta que viene a continuación, y que, bueno, yo creo, quizás a modo personal, que más que un estallido 2.0, es que el estallido propiamente tal quedó como congelado por estos temas de la pandemia, como un stand-by, y que más que como un nuevo estallido, quizás con otras demandas, porque al final siguen siendo las mismas demandas, es que la pandemia funcionó un poco como para hacer un paréntesis de eso, y lamentablemente la pandemia lo que o lo que hemos visto que está produciendo, es que efectivamente se añadan cosas a un panorama que ya tenía una multiplicidad de factores que estaban incidiendo. Y sin embargo, las acciones que se han tomado en relación para prevenir este tipo de cosas o mejorar un poco la situación a nivel general son poquísimas. De hecho, la pregunta que corresponde ahora es más o menos en esa línea. ¿Qué deberíamos esperar nosotros en relación a las acusaciones de las violaciones de derechos humanos, ya teniendo en cuenta la policía, inclusive también el Ejecutivo, que hace poco supimos a través de interferencia que Sebastián Piñera, ¿cierto?, está tratando de protegerse a través de un proyecto de ley, ¿cierto?, de lo que pueda dictaminar una corte internacional. ¿Qué nos puede decir de eso? Vamos por partes. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que aquí hay más una suspensión que un agotamiento del estallido de octubre, y que como es una suspensión que, digamos, mantiene latentes, pero además ha agregado o hecho visibles demandas que en octubre no eran tan de primer orden. En octubre la demanda de primer orden era, por cierto, el tema de las pensiones, era el tema siempre, digamos, de la educación, en fin, los bajos sueldos, pero ahora el tema de la salud, que antes no parecía tan fuerte, va a aparecer dentro del primeros rangos. Y además en octubre no había hambre, y ahora va a haber hambre, entonces las emergencias alimentarias las vamos a tener en primer orden también. Entonces, efectivamente, el caldo cultivo es claramente más complejo, o puede ser más complejo. Y entonces podemos esperar efectivamente que haya protestas nuevas y que esas propuestas pueden ser más duras. El sistema político no ha ganado ni un ápice de legitimidad en el intertanto. Creo que el tema constitucional fue positivo, pero esto no significa que la gente tenga más confianza en la autoridad. Todo está por hacerse en el proceso constituyente. Y entonces, frente a eso, digamos, el riesgo para los derechos humanos es fuerte. Ahora, en particular, el tema que te me planteas de este proyecto de ley, la verdad yo no quisiera adelantar un juicio específico, primero porque no lo he analizado en detalle técnicamente, segundo porque en el INDH probablemente vamos a tener que pronunciarlo, entonces no quiero pronunciarme anticipadamente. Lo que sí voy a dar con claridad el criterio, que a mí me parece que es el criterio que hay que evaluar. Nosotros como en la institucionalidad de derechos humanos y en general como país, como Estado, no tenemos que poner cortapisas a los organismos internacionales, sino que para proteger los derechos humanos nosotros tenemos que darle la mayor capacidad de acción posible a los organismos internacionales, removiendo cualquier impedimento o obstáculo interno para eso, de índole fáctico o normativo. Ese es mi criterio. Yo creo que para que los derechos humanos se protejan bien, uno tiene que aliarse en lo más que se pueda con la comunidad internacional. No porque la comunidad internacional sea maravillosa y perfecta, pero sí los derechos humanos, digamos, son una bandera que hay que apoyar sin restricciones. Claro. Entonces hay que darle la mayor cantidad o espacio a la comunidad internacional para que nos observe, para que nos fiscalice, para que nos juzgue, en fin, con los procedimientos internacionales de las medidas de protección o juicios que se pueden hacer, y por lo tanto cualquier medida que trate de restringir esto tiene que ser rechazada. Ahora, si eso ocurre con este proyecto de ley, yo no quiero anticipar un juicio, he escuchado diversos juicios que dicen que sí, otros también que me merecen confianza dicen que no es tanto así, por eso quiero estudiarlo con detención, todavía no lo he hecho, y eso es algo que seguramente en NDH vamos
hacer en algún momento. Hay algunas cosas que han pasado a segundo plano, desafortunadamente, bueno, estamos y en todas las emisiones, y ese es nuestro gran tema, el tema país. Pero hay cosas que siguen agravándose, quizás con la pandemia se han agravado más todavía. Por ejemplo, y algo que a nosotros nos llama la atención es el trato de las instituciones gubernamentales que siempre le han dado a los pueblos originarios. Por ejemplo, el caso Catrillanca y tantos otros casos que han sido verdaderas tragedias. ¿Cómo lo está viendo en estos momentos cómo está viendo usted, básicamente? No vamos a preguntar al Instituto Nacional de Derecho Humano, pero usted, ¿cómo está viendo eso? Porque todas estas cosas tienden a ocultarse con una situación tan que engloba todo. Bueno, con mucha claridad, el balance general de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas es de un fracaso completo. Nosotros somos el país más retrógrado de toda la región en el tratamiento del pueblo indígena, pese a que tenemos una población indígena sumamente relevante, como el 13% según el censo de 2017. Contrastamos con todos los otros países, con todos, que tengan más población o menos población que nosotros, en el tipo de tratamiento. Y esto se expresa en la violencia estatal contra los pueblos indígenas. El caso Catrillanca es de los recientes, porque no es lamentablemente el único muerto, sino uno de una lista que se va haciendo demasiado larga, de muertos, jóvenes muertos en estos casos, en esta relación entre el Estado y los pueblos indígenas, además muertos por un agente del Estado de manera sumamente arbitraria, claramente sin ni una responsabilidad de la víctima, ni del menor que lo acompañaba. Entonces tenemos esa situación, tenemos que no hay un reconocimiento constitucional ni hay una estructura de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tenemos sí el convenio 169, que no es poco, pero hay muchas otras cosas que pudiéramos tener. Y tenemos la situación de la gente más pobre del país, porque los pueblos indígenas en todos los indicadores sociales son la gente que tiene más pobreza en el país comparativamente con el resto de la población. Entonces, es un fracaso, es un continuo de violencia, de intolerancia, de racismo, por decirlo con claridad, que se mantiene en la élite chilena. Un cambio bien saludable fue precisamente la gente, los ciudadanos comunes, en el estallido social. Recordemos cuál era la bandera que más digamos, se mostraba, era la bandera mapuche, o las banderas, la azul como la otra que es celeste, roja y verde. Las banderas mapuche las que guiaban al pueblo en sus protestas y no las banderas partidarias o banderas políticas. Entonces la ciudadanía común ha cambiado. Yo creo que este racismo popular que antes uno veía hace 10 años atrás o más tiempo, ha ido cediendo y la gente más pobre entiende que había una injusticia tremenda con los pueblos indígenas, los ciudadanos más comunes. Pero las élites todavía no. Las élites todavía no lo entienden y eso vemos, digamos, la respuesta del Estado. Una cosa muy cruda que quiero visibilizar ahora es que era un tema que no es tan conflictivo como el tema de las tierras, por ejemplo. O sea, cómo le devolvemos las tierras, si es suficiente, si con nadie tiene suficiente presupuesto, se lo está ejecutando o no, etcétera. El tema de los juicios penales contra los pueblos indígenas, muy complicado, si es terrorismo o no es terrorismo, en fin, yo creo que no, pero ha habido toda una problemática porque hay hechos igual de violencia política que creo que no son muy conducentes a la misma causa mapuche. Pero el tema de la cultura y el patrimonio cultural es un tema que no tiene una conflictividad donde podría alcanzarse un consenso mucho más fácil. ¿Y qué está pasando? Ahora hay un proyecto de ley que le quieren poner urgencia, que no reconoce los derechos culturales de los pueblos indígenas, que no reconoce el patrimonio indígena, que no tiene ni un derecho para los pueblos indígenas, y eso lo están pasando ahora como si nada, cuando efectivamente podría hacerse todo un trabajo de reconocimiento a las culturas indígenas, y eso, digamos, no tiene, como les decía, la misma, digamos, conflictividad que tiene el tema tierra, tema político, tema, digamos, penal, no, y sin embargo se desconocen como si nada los derechos de los pueblos indígenas. Entonces,
Aquí hay un desastre que se repite, se repite, se repite. Entonces es como que si Catrillanca tampoco hubiera pasado, como si pudiera volver a pasar, si seguimos así. Claro. No sé Exacto. cómo andamos Pero de como dice tiempo, usted, sí, o cortamos y hacemos otra sesión. No, continuemos nomás, continuemos. ¿Ya? Sí, sigamos, Denise tenemos un ahí poquito de tiene tiempo. una pregunta para usted. Ya. ay, espérame, que lo había cerrado. Donde pensé que íbamos a cortar la sesión. Un segundo. Ya. Bueno, no, lo que le quería comentar que, como dice usted, ahora la gente hay una mayor empatía con el pueblo mapuche, el tema mismo de que han sentido la represión que ellos veían atrás de la televisión, la sintieron propia en el estallido, con los mismos actores que lo hacían allá, y hace poco hubo también una noticia que estuvo en todos los medios de las hortaliceras mapuches que les botaron las verduras, que también quizás en otra ocasión hubiera pasado desapercibido. Ahora la gente está más interesada en esos temas y en proteger a las personas de esa etnia. La pregunta es acerca de, bueno, otro tema ya, yo leí dentro de su escrito que usted había puesto que era momento de reformular el Estado, y que va a ser momento de reformular el Estado luego de esta gran depresión que se nos viene. ¿Qué nos puede comentar acerca de sus ideas, acerca de este refundacionamiento? A ver, en particular, para los pueblos indígenas, De esta lo, refundación, en realidad. sí, lo relevante es compartir el poder. O sea, no quieren dádivas, bonos o políticas que los sigan considerando clientes del Estado, sino que quieren derechos y derechos colectivos de índole político. Y esto supone una transformación del Estado, donde el Estado comparta poder con los pueblos indígenas en todas aquellas materias que permitan a los pueblos indígenas seguir siendo lo que son: cultura, pueblos, sujetos históricos, colectivos que tienen una perspectiva algo diferente y que quieren seguir aportando esa perspectiva. O sea, si los pueblos indígenas, y esto quedó muy claro y a nivel internacional está muy claro respecto al cambio climático, si los pueblos indígenas no hay estrategia de cambio climático que sirva, porque son los pueblos indígenas los que han sabido y que tienen relacionarse con la naturaleza, que tienen una visión del equilibrio que la visión occidental no tiene, y si hacemos que los pueblos indígenas se extingan, con ellos se van a extinguir esos conocimientos y esas posibilidades. Entonces, para que esto perdure, los pueblos indígenas tienen que tener los derechos necesarios para que esa visión, esa relación de equilibrio persista y se expanda y podamos todos disfrutar de ella. Entonces, esto requiere que el Estado entregue poder. Esto significa reconocer la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro del Estado, no es, como dicen algunos, un Estado dentro de otro Estado, sino esa autonomía, una autonomía relativa e interna para que los pueblos indígenas puedan resolver sus propios asuntos y para que puedan regular lo que pasa en sus territorios, regular los recursos naturales, regular la forma de relación con la naturaleza y relacionar asuntos propios como su educación, su lengua, su cultura, en fin. Eso es todas cuestiones que no se hacen en Chile, que se hacen más o menos en otros países, pero que tienen mucha ventaja en eso sobre nosotros, y son las principales demandas del constituyente de los pueblos indígenas. Que se reconozca la autodeterminación, que se reconozca la autonomía, que se reconozcan derechos territoriales, derechos culturales y lingüísticos, y todo esto es lo que se resume bajo el concepto de plurinacionalidad. Son un Estado plurinacional, es, en resumen, aunque diga o no esa palabra de la Constitución, es en definitiva un Estado que comparte el poder con los pueblos indígenas reconociendo su autodeterminación interna. Oiga, En profe, Estados Unidos disculpa, en Estados Unidos funciona así. Yo me acuerdo que cuando viajé había prohibición de tener casinos en California y estaba en el sector que era de, no sé si es de los apaches, lleno de casinos porque ellos tienen una legislación aparte. Claro, Entonces son nosotros nos creemos a reservaciones. veces tan gringos y somos, no les copiamos las buenas iniciativas que tienen. Por ejemplo, no sé, pues ellos no tienen ni siquiera impuesto a los alimentos. Nosotros hasta los alimentos los tenemos grabados con el 19%, entonces deberíamos a veces fijarnos más en imitar esas iniciativas que en otras económicas. No, ellos desde el siglo XIX en teoría y más en la práctica desde Roosevelt en el siglo XX tienen una historia donde han querido corregir el genocidio que hicieron con los pueblos indígenas, los pueblos nativos americanos,
y han reconocido, y esto hasta la derecha, hasta Richard Nixon, digamos, que ha sido el más derechista de todos los presidentes, bueno, hasta antes de Trump, han reconocido los derechos de los pueblos originarios, lo que llaman ellos la soberanía interna de los pueblos originarios, Claro. y esto de los casinos fue una iniciativa de Ronald Reagan, otro conservador, para que tuvieran fondos para financiar su autonomía, su gobierno autonómico. O sea, aquí hasta las derechas más ultras de Estados Unidos han sido capaces de reconocer esos derechos y en cambio acá no somos capaces de avanzar. También en Colombia tienen una cantidad tremenda de derechos en comparación con Chile y han sido las derechas colombianas los que han estado dispuestos a apoyar eso. O sea, Sí. no se entiende, aquí somos un país tremendamente atrasado en la valoración de nuestra diversidad interna. Profesor, justamente en relación a eso, la pregunta bastante amplia, ¿cómo le gustaría a usted más que nada, o cómo ve usted que sería Chile dentro de 10 años más? Bueno, no es nada fácil porque aquí tenemos como una gran controversia entre visiones utópicas y visiones distópicas. Claro. Yo creo que había mucho pesimismo el año pasado porque el mundo, y dentro del mundo Chile avanzaba a estas distopías donde cada vez más desconfiábamos de la democracia y estábamos dispuestos a entregarle el poder a líderes populistas muy conservadores. Ahora, en la pandemia, los populistas conservadores han sido los que más han fracasado. Trump y Bolsonaro son el ejemplo, y esto no tengo temor de decirlo, de la incompetencia, son el ejemplo de la falta de solidaridad, de la falta de preocupación de las élites respecto a sus ciudadanos. Entonces, están fracasando ese tipo de gobierno. Entonces, como que la gente ahora se plantea, bueno, ¿y si volviéramos al estado de bienestar, volviéramos a hacer que el Estado rigiera más, tuviera más poder sobre la economía, que redistribuyera la riqueza, tener mejores sistemas de salud, de educación, en fin? Esta idea es que uno puede remontar al New Deal de Roosevelt, ya que lo cité, o de la socialdemocracia, los tiempos que todavía no capitulaba frente al capitalismo global. Claro, Entonces, no entraba tanto en el panorama. exacto, entonces a esa idea que Hobsbawm me llamó el aporte civilizatorio del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, que fue, como dice ese historiador, el periodo de mayor progreso y avance de la humanidad y mayor consenso también, porque liberales o capitalistas y socialistas tenían como un acuerdo mínimo, que era el bienestar para todos sus ciudadanos, y en algunas partes lo pusieron en práctica. Entonces, si no pudiéramos reconstruir eso, esas ideas están expandiéndose ahora. Entonces, yo diría que soy un poco más positivo de lo que podría haber sido responder a la pregunta hace un año. Igual en un contexto que es bastante negativo, crisis climática avanzando, nosotros nos vamos a quedar sin agua, ahora ha llovido, pero el agua potable se está escaseando no es, Chile no es prácticamente. suficiente. Vamos a poder, quizá vamos a tener durante este mismo año racionamiento de agua potable en Santiago, ojalá que no, pero no estamos avanzando mucho en eso. O sea, el panorama sigue siendo en general negativo, pero a lo mejor generamos nuevas ideas para que no lo enfrentemos tan negativamente. Entonces, quizás este año más hubiéramos hecho mejores cosas por la salud, por la educación, por limitar el capitalismo salvaje, reconocer a los pueblos indígenas como aliados para enfrentar el cambio climático, en fin, tener más tolerancia con los migrantes que nos aportan más que lo que nos restan, nos aportan, y nosotros lo seguimos tratando muy, muy mal. En fin, tener más tolerancia para las diversidades sexuales. En fin, yo creo que todos ganamos con el pluralismo y la tolerancia, y eso es algo que hay que defender. Y bueno, yo creo que la tendencia positiva del feminismo, ojalá se siga expandiendo, eso a los hombres nos hace muy, muy bien, tremendamente bien, sacarnos los estereotipos y compartir el poder y los recursos paritariamente con las mujeres. Eso es una tendencia que ojalá se siga expandiendo, bueno, nos hace muy bien a todos, así que espero que sea mejor. No me atrevo a afirmarlo, porque hace un año pensaba mucho más negativamente, pero ahora estoy un poquito más esperanzado. Qué bueno, profesor. Es importante. Profesor, tenemos menos tiempo ya, así que queríamos hacer un ejercicio que nosotros llamamos el bonus track. Queríamos saber su impresión o su reacción frente a
los siguientes nombres. Atención. Sebastián Piñera. Un presidente que pudo pasar mejor a la historia, sí, pudo haber hecho más. Yep. Macarena Santelice. Bueno, veamos, la verdad, no tengo un pensamiento muy formado, no tiene buenos antecedentes, veamos qué hace. A ver. Revisa, chequea un poquito. Sí, Ya. No sé, A ver. lo editamos, Espérate. espéreme. Espérate que se me saltó algo. Perdone, profesor. Está, un No se minuto. preocupen. Son de la siguiente invitada Ya. feminista. Sí. Perdone. La Sí. primera era la misma. Sí, el nombre que me salté fue el de Andrés Chadwick. A Chadwick, bueno, destituido por su responsabilidad política en violación a derechos humanos. O sea, más allá que lo valoren algunos muy mal y otros muy bien, en la práctica eso es como pasa en la historia, digamos. Parte de su legado. O sea, no fue destituido, él había sido acusado constitucional antes, pero fue acusado y condenado por el procedimiento de acusación constitucional por eso. Así que Claro, una condena política que le impide un cargo público de 5 años. O sea, durante 5 años él no puede acceder a ningún cargo público. Pero yo creo que Y eso muestra lo que ha sido su política y la condena, digamos, que ha recibido. Don Rodrigo Ubilla. Bueno, según tribunales de la República, alguien que adquirió ilegalmente tierras indígenas y por lo tanto que no respeta los derechos indígenas. Parte que también hacía dupla con Chadwick y por lo tanto comparte en parte su destino. Creo que volvió ahora, está trabajando en el segundo piso del gobierno. Sí, Claro. Sí. Lamentable que no tengan nueva gente que los pueda ayudar, que tengan mejores credenciales. Es que son poquitos, parece que son poquitos. Sí, parece que nadie se quiere quemar con Sebastián Piñera, parece. Eso me da la impresión a mí al menos. Puede ser. Bueno, y finalmente, y bueno, ya habíamos comentado un poquito más, pero quizás usted quiere añadirle algún otro comentario. Don Sergio Mico. Bueno, Sergio, como les dije, no es un monstruo. Sergio tiene un compromiso con los derechos humanos. Es conservador y creo que debería ser más parco en sus declaraciones, más conciliador en sus políticas. Yo le deseo lo mejor. Yo he dicho que yo no quiero que renuncie, sino que quiero que mejore. Así que eso. Profesor, le agradecemos su tiempo. No me preguntaron de nadie de centro izquierda. Yo creo que está muy al debe. Los de la ex nueva mayoría y los del Frente Amplio, la verdad, creo que deberían hacer mucho más. Un desorden y en una falta de claridad, que la verdad está muy al debe. La verdadera oposición estábamos viendo nosotros que habían sido, bueno, mujeres como la Itka Sichet, la Patti Muñoz, Sí, han sido como la oposición. Podríamos decir que parte de la oposición han sido los alcaldes, inclusive alcaldes de derecha. De la misma derecha. Claro, o sea, esto también evidencia un poco de que en el fondo, claro, o sea, la oposición está tan fragmentada, hay tantas cosas por resolver a las internas que de manera externa es muy difícil coordinarse y lograr algo en común. Y efectivamente, bueno, también en eso ha ayudado mucho, creo yo, los medios de comunicación más masivos como la televisión, que en el fondo la televisión como es Canal 13, Mega y todos ellos, bueno, todos sabemos que sus invitados esenciales son alcaldes de la UDI, por ejemplo, o algún diputado de RN. Entonces también han puesto su granito de arena también en que eso también se vaya configurando de esa manera. ¿Y Jadwe, qué opinión le parece? Ya está en redes sociales presentando su candidatura subrepticia a la presidencia. No, la verdad, en la historia de Jadwe ha sido uno de los alcaldes más innovadores. Recordemos las farmacias populares, todos estos planes que ha hecho, digamos, Jadwe ha hecho un tremendo aporte. Sí, un tremendo aporte. Yo diría, quizá su problema más grave es demasiado apoyo a Maduro en Venezuela,
demasiado partisano, militante, a lo mejor debería ser un poco más transversal. Sí, yo creo que ese es el problema, que le falta convocar a gente más diversa, Sí, porque él yo creo que ha sido un aporte. Ha sido un tema ese de la izquierda porque, por ejemplo, bueno, lo comentaba, me parece que fue Alberto Mayol en algún momento, que también yo le encontré razón en el comentario, en el hecho de que para la izquierda era muy difícil levantar una candidatura cuando la candidatura era excelente, hubiese tenido un gran desempeño y todo, pero llegaba un momento y le preguntaban, oiga, y contésteme, ¿qué es Venezuela? ¿Qué es Venezuela para usted? Y si esa persona se enredaba un poquito, fuera un poquísimo, ya listo, se acababa toda la credibilidad, toda la legitimidad, y todo lo que se hubiese construido alrededor de esa persona queda hecho pedazo. Sí. Ahora, Venezuela es un caso complejo, pero la misma oficina del alto comisionado que hizo el informe sobre violaciones de derechos humanos y que dijo que había violaciones de derechos humanos en Chile, dice que hay en Venezuela. O sea, hay que creer en eso. Por supuesto, hay quienes quieren derrocar las viejas élites venezolanas, pero ahí ese gobierno no creo que sea muy respetuoso de los derechos humanos. Y uno no es menos de izquierda, menos progresista por decirlo. Claro, o sea, en efecto, bueno, es complejo porque, bueno, a modo personal creo que es muy difícil plantearse un personaje cuando el problema también está en las bases, de la legitimidad que le dan las bases hacia esa persona. En el fondo, creo que más allá de fijarse en algún personaje en especial, pues obviamente igual hay que hacerlo en términos de considerar sus habilidades para gobernar, pero también es muy importante eh, tener un plan común, porque en el fondo podemos tener una parrilla de personajes y al final es como lo mismo que ya pasó antes con Beatriz Sánchez, con Alejandro Villiers, y en el fondo... A todo esto, Beatriz Sánchez yo no la he visto como en 2 meses. Nadie la ha visto. Por ahí algunos textos, algunas letras, pero nada más. Ella, me parece que quizás una de las últimas apariciones que tuvo fue cuando fue funada, de hecho. Sí, que me pareció bastante lamentable que fuera funada. Fue durante marzo, ¿no? En marzo creo que fue, sí. Sí, que cuando le fue funada, sí. Entonces, ¿usted, profesor, todavía es militar en el partido? ¿Y qué le parece de Aria, por ejemplo, o del... Ay, se me olvidó el diputado Marcelo, se me olvidó Marcelo, yo lamento, sobre todo Fernando ha sido un aporte intelectual súper fuerte. Marcelo Díaz. Sí, Fernando ha sido un aporte intelectual súper fuerte y yo pienso que tiene que haber espacio dentro de todos los partidos para las disidencias, porque esto obliga a que las directivas hagan mejor la pega siempre. Entonces, ya me parece que Fernando hacía siempre un aporte, así que lamenté mucho que Ernesto Águila, también otro intelectual fuerte del Partido Socialista, se retirara. Pero Marcelo tenía más un conflicto personal también con Álvaro Elizalde, pero en el fondo que los partidos se debiliten y pierdan parlamentarios. O sea, yo también, ejemplo, que este tema en el Frente Amplio, RD, que se fue Garín, ahora se pelearon en el Partido Humanista, yo creo que eso no le hace bien a esos partidos. Ya sea porque algunos no se sientan cómodos o otros quieran depurarlo, yo creo que hay que sumar, no faccionarse. Claro, sí, claro. Ya, o sea, la ciudadanía no quiere más peleas chicas entre ellos. Y bueno, están en sus propios proyectos. Parece que, bueno, Atria está con el tema del partido Fuerza Común y un movimiento que creó Marcelo Díaz que se llama UNIR. Así que por lo menos siguen participando en política. Pero en el largo plazo tienen que tener presente que si la oposición quiere ser una alternativa válida, van a tener que juntarse todos de nuevo. De alguna manera. Ya hubo una reunión, ya hubo una reunión convocada y hubo representantes de toda la oposición en una salita. A ver, no se ha dado ningún informe, no se ha dicho nada, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede.
Profesor, ya estamos Sí. listos con el tiempo. Agradecemos profundamente sus respuestas, su tiempo, por supuesto. Esperamos verlo aquí en algún otro momento, comentando lo que esté pasando en esos días. Le damos nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Y Muchas mucho gracias por su éxito con tiempo, su programa. sinceridad. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, De profe, que parte esté de bien. nosotros Hasta luego. y de Chao, que esté representación bien. ciudadana. Chao, Que esté chao. muy bien, profesor.